Seguimos aquí con otros problemas, en este caso de movimiento rotacional. Nos dicen tenemos una cuerda de masa uniforme M, longitud L, de aquí, está amarrada a un eje que rota con velocidad angular W, encontrar la tensión de la cuerda como una función de la distancia del eje, ignorar los efectos de la gravitación. A ver, lo primero que hay que identificar es que la tensión de la cuerda varía con R. R medido desde el eje. ¿Por qué varía? Si tenemos aquí R, tenemos entonces el segmento de cuerda a la derecha. Esta tensión a la izquierda es la que provee la fuerza centrípeta para que este segmento pueda estar girando con frecuencia angular W. Esto es una masa que depende de R. Es este trozo de cuerda a la derecha de R. Y por tanto la tensión va a variar con R. Entonces aquí tenemos que partir de tomar un segmento de cuerda a una distancia R de ancho delta R y reconocer que las tensiones son distintas. La tensión a la derecha sería T de R más delta R y a la izquierda T de R. Porque la tensión varía con R. De hecho, esta tensión sería menor que esta. Luego es la masa asociada a delta R. Como la masa es uniforme, es masa entre longitud, sería la masa por unidad de longitud por delta R, que es la longitud. Y luego trabajamos en la ecuación de equilibrio en la dirección R. F de R tiene que ser T de R más delta R menos T de R, pero esta diferencia tiene que ser la fuerza resultante, que es la aceleración centrípeta, y por tanto es RW cuadrado por la masa. Si R se mueve aquí, la fuerza centrípeta va hacia adentro, por tanto es negativa. Y bueno, de aquí entonces trabajamos con esto y al final podemos hallar una ecuación entre delta T y delta R, que en el límite hallamos la ecuación diferencial de T con respecto a R igual a esto. Pasamos de R para acá y ya podemos integrar y resolver para T. Bueno, aquí integramos entre R igual a L y R igual a 0. No, R igual a L y R igual a R. Tendríamos entonces T de R menos T en L. Y aquí integramos esto con respecto a R entre L y R. Con W constante, sale fuera de la integral. Hace la integral y efectivamente le da T de R en función de R. La tensión disminuyó con R cuadrado. De hecho, podemos verificar en R igual a L es 0 porque aquí no hay segmento a la derecha. Y en R igual a 0 es máxima y es igual a esto. Porque aquí tiene que proveer la fuerza centrípeta para toda la cuerda. Este es parecido de movimiento rotacional. A ver, aquí nos dicen una bola de masa M gira en un círculo de radio R en un plano vertical. Esto es vertical, o sea que está girando verticalmente. Por medio de una cuerda sin masa, la velocidad de la bola es constante y da una vuelta cada T0 segundos. Encontrar la expresión para la componente radial de la tensión de la cuerda T de θ como función del ángulo θ. A ver, el diagrama de cuerpo libre tenemos aquí, este sería el radio R y la tensión a lo largo de la cuerda, la masa. Este sería el ángulo medido desde la vertical y este sería igual a este por ángulo semejante. Y este sería la tensión T sub R. T0, como nos dicen que da una vuelta cada T0 segundos, T0 define la velocidad angular. La ecuación de equilibrio en la dirección R entonces es menos TR menos mg coseno de θ igual a esto. Y de aquí despejan TR. Con W igual a 2pi entre T0, lo meten aquí y ya tenemos TR en función de θ. TR provee la fuerza centrípeta. Luego en la parte de B nos dice hay un rango de valores de T0 para el cual este tipo de movimiento circular no puede ser mantenido. A ver, ¿cuándo no puede ser mantenido? TR, como es la tensión, debe ser mayor o igual a 0. Debe estar tensa la cuerda para que se mantenga el movimiento circular. Entre θ, entre 0 y pi medio, y entre 3 pi medio y 2 pi, coseno de θ mayor que 0. Queremos que la tensión sea mayor a 0, es decir, esto mayor a 0.
y de aquí despejamos T0. T0 tiene que ser menor que esto. Ahora depende del ángulo θ. Como T0 tiene que ser menor que esto, encontramos aquí el mínimo de esto, de manera que T0 también sea menor que este mínimo. Y el mínimo es cuando el denominador aquí, que depende de coseno de θ, es máximo, es decir, es 1. Este sería el mínimo, por tanto T0 tiene que ser menor que esto. Es decir, T0 tiene que ser menor que un T0 crítico, que en este caso es 2pi raíz de R entre G. Y bueno, y aquí podemos ver que en θ igual a 0, aquí la tensión debe ser mayor que a otros θ para mantener la tensión. Claro, aquí tiene que proveer la fuerza centrípeta para que siga girando y soportar el peso de la masa M. A ver, esto es un ejercicio de vectores porque más adelante se usa. Básicamente nos dice, dados los vectores A y B, halle la derivada con respecto a t de A punto B. Bueno, simplemente la derivada con respecto a t de A punto B, hallamos A punto B en sus componentes, que sería X, BX, AY, BY más AZ, BZ, derivamos con respecto a t. ¿Qué hacemos? Primero derivamos el primer término, porque esto es una multiplicación, la derivada de A de X por B de X más la derivada de A de Y por B de Y más la derivada de A de Z por B de Z. Y luego derivamos el segundo término, entonces queda A de X por la derivada de B de X con respecto a T, etc. Luego reconocemos que esto se puede expresar como la derivada con respecto a T de A, que serían estos términos de aquí, punto B. Porque fíjense que si hacen la derivada y luego hacen el producto punto con B, quedaría esto punto por BX, la parte de la componente Y por BY, la componente Z por BZ. Y este es igual, solo que en este caso sería A punto la derivada con respecto a B. De hecho, podemos ver el caso cuando B es igual a A, es decir, la derivada con respecto a T de A punto A, pero A punto A es el módulo de A al cuadrado. Pero de aquí, si hacen A punto A, sustituyen B por A, les queda esto, pero esto es 2 veces la derivada con respecto a T de A punto A. Por tanto, la derivada con respecto a T de A punto A se puede expresar como 2 veces la derivada de A punto A. La derivada con respecto a T de A punto A. Bueno, estas son identidades que más adelante se usan al realizar los ejercicios. El siguiente es un ejercicio de fuerza gravitacional, pero tiene que ver con la energía. Y cómo el tratamiento de la energía nos va a permitir resolverlo. Es tan simple que nos dice, el asteroide Toro tiene un radio de 5 kilómetros y una masa de 2 por 10 a la 15 kilogramos. Supongamos que Toro es perfectamente esférica. ¿Cuál es la velocidad de escape de un objeto de masa m sobre la superficie de Toro? Elegimos la energía potencial 0 en infinito con la energía potencial debido a la gravedad en infinito igual a 0. Si hacemos eso, nos queda que la energía potencial con respecto a R, donde R sería desde el centro del asteroide esférico Toro, nos queda la fórmula, si ya estudiaron la fuerza gravitacional, es esta fórmula clásica. Menos G, la constante gravitacional, por la masa del asteroide, por la masa del objeto, entre R. Bueno, ahora, ¿cómo hallamos la velocidad de escape? La velocidad de escape se refiere a la velocidad mínima necesaria para que un objeto escape de la interacción gravitacional y se aleje hacia el infinito. Básicamente, la condición de velocidad de escape es que el objeto tendrá cero energía en el infinito. Cero energía en el infinito porque pusimos que en el infinito la energía potencial de la gravedad es cero. Y para que tenga cero energía en el infinito, la energía cinética tiene que ser cero. A ver, ¿cómo se entiende eso? Es muy simple, ¿no? Tenemos un objeto, si el objeto sale con una velocidad inicial
y alcanza una altura A con respecto a la superficie en este caso, claro, lo pueden medir con respecto a su centro. Habría que sumarle R. Y alcanza una altura A, en esa altura la velocidad va a ser 0. Pero si alcanza una altura A, tarde o temprano él se va a devolver por efecto de la gravedad, va a estar sujeto a la gravedad de este asteroide y él va a empezar a caer en caída libre y se va a acelerar hacia el asteroide y por tanto no escapa. A ver, si esto mismo sucede a una altura 2A, cuando alcanza la velocidad 0 ocurre lo mismo. Él, una vez que alcanza la velocidad 0, se empieza a devolver y por tanto no escapa. ¿Qué es lo que queremos? Que justamente en el infinito es cuando alcance la velocidad 0, es decir, su energía cinética sea 0 y ahí sí va a poder escapar. A eso se refiere la velocidad de escape. Bueno, en el t igual a 0, d es igual a 0. Y en t igual a tf, d es igual a infinito. D es la distancia con respecto de la altura que alcanza sobre la superficie del asteroide. La energía inicial entonces K0 más U0. La energía inicial como parte de la superficie con velocidad inicial, en este caso tendría que ser la velocidad de escape. La energía cinética inicial es un medio de m velocidad de escape al cuadrado menos la potencial. La potencial en la superficie habíamos dicho que es esto, donde r, como está en la superficie y se mide desde el centro del asteroide, es el radio del asteroide r. La energía en el infinito habíamos dicho que era 0 porque U, la energía potencial es 0 y la cinética es 0. Así que la energía final es 0. El cambio en la energía mecánica tiene que ser 0 porque no hay trabajo de fuerzas no conservativas. Así que la energía inicial tiene que ser la final. Si la final es 0, la inicial también tiene que ser 0. Si hacemos 0 igual a la energía inicial, ya podemos despejar velocidad de escape. Y esta es una fórmula conocida para la velocidad de escape. Es 2 veces la constante de gravitación universal por la masa del objeto que genera la gravedad, en este caso el asteroide, entre su radio. A ver, este ejercicio, el siguiente es un ejercicio de... Es un ejercicio de impulso. Es un ejercicio de aplicación práctica. Básicamente nos dice la fuerza compresiva por área necesaria para romper la tibia, es decir, el hueso de la tibia de la pierna, en la parte inferior de la pierna es de 1,6 por 10 a la 8 Nm². Sería fuerza entre área, es decir, presión. La sección de área de la tibia más pequeña es de 3,2 cm² y está levemente por encima del tobillo. Es decir, está prácticamente pegado al piso. Suponer que la masa de una persona es de 60 kilos, salta al suelo desde una altura de 2 metros y absorbe el choque flexionando las rodillas. Después vamos a ver por qué absorbe el choque flexionando las rodillas. Es decir, bajando su centro de masa. Suponer una desaceleración constante durante la colisión, es decir, que el frenado, esa amortiguación, cuando él flexiona la rodilla, es constante y durante la colisión el centro de masa desciende 1 centímetro. ¿Cuál es el tiempo de colisión? Delta T. Bueno, lo primero que identificamos es que al contacto con el suelo hay una velocidad inicial, que es la energía cinética igual a la potencial, entonces calculamos la energía inicial cuando impacta el suelo. Luego el desplazamiento del centro de masa de la persona mientras se da la colisión con el suelo. Usamos como nos dicen que la desaceleración es constante, usamos la fórmula para aceleración constante. Delta Y es velocidad inicial por delta T menos 1/2 de la aceleración del centro de masa por delta T. Ese sería el desplazamiento del centro de masa. Depende de la aceleración del centro de masa y de la delta T de la colisión.
Tenemos la fórmula para la velocidad también. La velocidad final es la inicial menos la aceleración del centro de masa por delta t, va negativo porque es desaceleración. Y delta y, el desplazamiento del centro de masa, va a ser lo que nos dicen aquí, delta de 1 centímetro. Luego, al contacto con el suelo, después de la colisión, la velocidad se hace 0. Y de aquí podemos despejar entonces, usando esta, podemos despejar delta t, el tiempo de colisión. Pero nos queda en función de la aceleración del centro de masa. Entonces usamos 6 en 3 y podemos hallar la aceleración del centro de masa, que nos queda en función también de la velocidad inicial y de delta y. Si lo colocamos aquí, nos queda entonces el tiempo de colisión en función de delta y velocidad inicial, pero la velocidad inicial la calculamos. Entonces al final nos queda en función de los datos delta d, g y h0. H0 es la altura desde donde salta. El tiempo de colisión, entonces, si lo calculan, meten los datos, le da 3,2 milisegundos. Luego la parte B nos dicen cuál es el momento después de la colisión. La velocidad final sabemos que es 0. El cambio del momento, entonces va a ser el cambio de la velocidad por la masa. Con estos ceros sería menos m velocidad inicial. Y sabemos que este cambio de momento es el impulso, que es la fuerza en la dirección vertical total por la fuerza promedio por el tiempo de colisión. Sin embargo, esta fuerza que actúa sobre la persona, cuando hace el impacto, podemos ponerlo en función de otras variables. ¿Qué sucede? Que la persona, una vez que toca el suelo, esa fuerza va a ser igual, va dirigida. La persona, una vez que toca el suelo que va a sentir una fuerza mg, que es el peso de la persona, y a la vez la fuerza con la cual impacta el suelo, y el suelo va a reaccionar con una normal n. Entonces la fuerza vertical va a ser n, la normal promedio menos mg. O podemos hallar la normal promedio como mg más la fuerza total. En la dirección vertical, la fuerza varía con el tiempo, por ello se considera la fuerza promedio, por eso se trabaja con fuerza promedio. La persona, aparte de su peso, ejerce una fuerza vertical sobre el suelo, que sería el impulso que él genera. Luego de 8, 12 y 14, trabajan con esas ecuaciones y pueden hallar la normal promedio que actúa sobre la persona, es decir, la reacción del suelo sobre la persona, que es lo que nos piden aquí. ¿Cuál es nos piden cuál es el momento después de la colisión. Bueno, el momento después de la colisión es la velocidad final. Por la masa, pero la velocidad final es 0. Luego la parte C nos dice cuál es la fuerza promedio del suelo sobre la bola. No, este no es, perdón, me parecía. Es este. La parte B era encontrar la fuerza promedio del suelo sobre la persona durante la colisión. Es decir, la fuerza promedio del suelo sobre la persona es la reacción del suelo, es decir, la normal, durante la colisión, que fue lo que hallamos aquí. Fíjense que depende del peso de la persona y adicionalmente depende del impulso que genera la caída, es decir, y eso depende de la altura desde donde salta, dividido entre el cambio en la altura del centro de masa delta D. Luego la parte C nos dice cuál es la relación de la fuerza promedio del suelo a la fuerza gravitacional. Bueno, si la fuerza gravitatoria es el peso, entonces si dividimos entre mg nos queda esto. Y si metemos los datos, nos da 200. Es decir, 200 g. Es una desaceleración muy violenta, porque es una desaceleración de 200 veces la gravedad.
La razón es que delta D es muy pequeño, es 1 centímetro. Luego la parte D nos dice la persona se romperá el tobillo. Bueno, para eso tenemos que calcular la presión promedio. La fuerza de reacción que actúa sobre la persona habíamos dicho que era la normal N promedio. La presión promedio, entonces N promedio entre el área, nos quedaría esto, y si meten los datos nos da 3,7 por 10 a la 8 newton metro cuadrado. Para determinar el desplazamiento mínimo para no romperse la tibia, hallamos esta presión promedio, le igualamos al dato que nos daban, que era de 1,6 por 10 a la 8. Si el área nos dan que es 3,2 centímetros cuadrados, si H0 es 2 metros y la masa es 60, nos da que la delta mínima debería ser 2,3 centímetros. Y como la persona solo recoge las piernas y baja el centro de masa 1 centímetro, que es menor que esto, evidentemente la persona se romperá la tibia. Bueno, esto es un ejercicio que en la vida real, en la práctica, lo pueden ver. Hay unas personas jóvenes que realizan parkour, que básicamente lo que están es dando brincos, y hay gente que incluso salta desde 2 metros o más. Ahora, la persona, ¿cómo amortigua la caída para no fracturarse la tibia? Indudablemente que la persona, cuando salta desde una altura hasta el piso, esa persona no puede caer rígidamente. Tiene que, ustedes los ven, ellos amortiguan la caída flexionando las rodillas al punto, las flexionan completamente al punto de que incluso llegan al suelo, o a veces ruedan. Al llegar al suelo, además ruedan. Y de esa forma amortiguan la caída desde la altura. ¿Qué están haciendo en ese caso? Bueno, bajando el centro de masa. Claro, en este caso no 1 centímetro, sino muchos centímetros, ¿no? A ver si el centro de masa de la persona está por aquí. Si lo puedes llegar casi al suelo, por eso que la persona rueda cuando cae, esta delta D es mucho más grande, de 3 centímetros, y por tanto puede amortiguar la caída sin romperse la tibia. Pero indudablemente que la persona tarde o temprano se la va a romper porque está sometida a una presión gigantesca, ¿no? Pueden poner aquí valores de delta D medio metro, igual les da varias veces la gravedad, y eso produce microfracturas, y tarde o temprano ellos se rompen los huesos de las piernas. Bueno, este es otro ejercicio, en este caso de momento. A ver, esto de aquí. Bueno, este ejercicio no es muy complicado, es básicamente de cambio, impulso y cambio en el momento. Nos dicen, tenemos una bola de masa M1 en reposo, que se deja caer desde una altura H0 arriba del suelo y revolta a una altura HF. La colisión ocurre con el suelo durante un intervalo delta C. ¿Cuál es el momento de la bola antes de la colisión? Bueno, habíamos dicho que la velocidad con la cual impacta aquí, igualando la fuerza centrípeta a la cinética, era raíz de 2 veces G la altura. El momento inicial es simplemente M1V1 en la dirección menos Y. Si ponemos Y hacia arriba, iría en la dirección menos Y. ¿Cuál es el momento después de la colisión? Bueno, la energía después de la colisión, cuando no tenemos la velocidad con la cual sale una vez que rebota, pero sí nos dan la altura. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos la fuerza, esta es la velocidad con la cual sale, la velocidad 2. Después de rebotar, la energía cinética se transforma en potencial porque alcanza la altura HF, y de aquí podríamos hallar V2. Y por tanto, el momento
al momento que rebota es M2V2, es esto. ¿Cuál es la fuerza promedio del suelo sobre la bola? Tiene que haber un cambio en el momento y una fuerza promedio por un impulso que lo da la fuerza promedio del suelo sobre la bola porque parte de una altura H0 y rebota en una altura HF, que es menor. Entonces hubo un impulso que lo provee el suelo. Sabemos que mientras la bola se encuentra en contacto con el suelo, la fuerza neta promedio es el cambio del momento dividido por el intervalo de tiempo de la colisión. El cambio del momento es P2 menos P1. Bueno, así que la fuerza neta promedio, si lo hacen, les da esto de aquí. Hacen P2 menos P1. Luego que tenemos que la fuerza neta promedio realmente va a ser la reacción del suelo sobre la bola, N. Y habíamos dicho que eso era igual a el peso, es decir, la fuerza de la gravedad más la fuerza de la bola sobre el suelo. La fuerza de la gravedad era el peso. Y de aquí entonces podemos calcular la fuerza de la bola sobre el suelo o la fuerza del suelo sobre la bola. Nos quedaría entonces que sería la fuerza neta promedio más M1G. La fuerza neta promedio la habíamos calculado aquí en 6 y por tanto la fuerza que ejerce el suelo sobre la bola, que es la componente normal, la reacción del suelo, quedaría de esta forma. Tendría el peso, que sería esta parte, G, más el efecto del impacto de la colisión. Y la parte D nos dice cuál es el impulso impartido a la bola. Bueno, el impulso impartido a la bola es el cambio en el momento, que era P2 menos P1, que es esto. ¿Y cuál es el cambio en la energía cinética? Es simplemente el cambio en la energía cinética es el cambio tiene que ser igual al cambio en la energía potencial. Es decir, la energía potencial inicial, que es a la altura H0, la final, que es a la altura HF, y tendríamos ese el cambio en la energía cinética. Bueno, entonces lo podemos dejar hasta aquí y seguimos en el próximo vídeo.